Oye, Hola, la hola, humedad aquí, Carlos cosa Morán. seria, ¿no? Sí, El bastante. solazo y la humedad que hay. Acá. Hello, estamos en otro episodio de este ya conocido programa No Me Cuentes. Tenemos aquí a un nuevo invitado. Veníamos caminando por aquí por la Chala, aquí en el Callejón Sorpresa, y nos topamos aquí con... Perdón, buenos días, Uy, disculpe. ¿cómo está? Vine tarde porque no hay metrovía, hermano. Habla serio. No hay, los amigos es peor. El pueblo, candidato, discúlpenme la tardanza, pero no hay alimentadores. Los buses están botados, destartalados. La anterior administración no dejó sino en soletas un servicio de transportación pública para Guayaquil, donde se trasladan todos los días más de 350.000 ciudadanos que trabajan de a pie, la sudamos, nos hagamos el aire, la madre, la recontra batimadre, para esperar 20 y 30 minutos que pase un bus de la Metrovía. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. No puede ser posible. No puede ser posible. Le damos la bienvenida a este Guayaquil. Yo sé que usted algún día va a subirse a la Metrovía y va a ver lo que pasa en Guayaquil. Bienvenido, un gusto saludarlo. Un gusto poder estar acá, encantado. Vine corriendo. En las encuestas dicen que Herbas es el peligroso. En las encuestas dicen que Herbas es la sorpresa. Pilas con la chica. No ha hecho campaña y ya los tiene locos a los que Amiga que sabemos. ¿Es tiene. verdad? Es que recién podemos comenzar porque No me lamentablemente- cuente. El programa se llama No me cuente. No me cuente. ¿Qué no sabe me usted? cuente. ¿Qué sabe usted de las encuestas? Bueno, nos impugnaron en una falsedad y eso evidentemente limitó el que podamos ya arrancar, el que pueda arrancar el equipo, las candidaturas para la asamblea. Todo de alguna manera nos estaban afectando. Y claro, hoy en día podemos decir ya todos el contencioso, todos de manera favorable, hoy en día validan lo que hemos dicho siempre. Hemos dicho siempre no cuentear. Eso. La verdad. Sí. No tenemos paraísos fiscales, hacemos política por amor de patria, con equipo y con sentido de urgencia, que es lo que se necesita en este momento. Las encuestas dicen que los jóvenes, las mujeres, complementan un 37% del electorado que no sabe si ir a la izquierda, ir a la derecha, nadie los convence, ni los borreguitos, ni las gafas, Ni las motos. ni la señora Luisa, ¿no? Luisa González es la candidata que dice que ahora es la Mujer Maravilla con Rafael Correa. Ese electorado está esperando las propuestas, pero vemos una campaña de solo TikTok. Ya pasamos lo de los zapatitos rojos, pero la gente quiere oír cosas serias. ¿Cuál es su plan para los jóvenes y las mujeres? Bueno, y las mujeres, que son el 50 más 1% de en nuestro Ecuador, de nuestro maravilloso Ecuador, que hay que repetirlo permanentemente, porque en esta situación tan difícil que estamos viviendo los ecuatorianos, las ecuatorianas, de alguna manera nos distrae de lo que sí tenemos, mujeres muy capaces, de lo que sí tenemos, una juventud sana, que somos la gran mayoría de ecuatorianos, buenos, sanos y trabajadores, pero una juventud que anhela oportunidades. Otra vez tenemos un problema gravísimo en el Ecuador. De hecho, se dice que estos últimos 3 años ya nos ha hecho superar lo que fue esa fuga de tantos talentos, que fue el feriado bancario. Y esos 3 años ya lo hemos superado. Entonces, ante esa situación de abandono, ¿qué tenemos que hacer siempre? Recalcar lo que sí tenemos. Un país maravilloso que lo que necesitamos es las oportunidades. Y por eso es tan importante la política pública. Cada uno de nosotros hacemos patria en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia de la política pública? Que esa impacta 18 millones de almas que somos las ecuatorianas y los ecuatorianos. En esta ausencia, lamentablemente, el deterioro. A nuestra juventud, ¿qué decirle? En educación de pertinencia, educación que brinde oportunidades desde los colegios agropecuarios, los perdimos. ¿Qué tenemos que decirles a nuestras mujeres? Formación en valores desde los niños. Hay que recuperar valores en el Ecuador, que los tenemos a nivel individual. Hay valores familiares, pero a nivel colectivo los necesitamos. Cosechamos lo que sembramos. Usted es un hombre que sabe de esto porque usted es un exportador de brócoli.
Si no sembramos en el niño valores, ¿qué esperamos del hombre para cosechar? Si no lo que vemos ahora. Claro. Delincuencia, violencia, intratabilidad social. Yo le tengo una pregunta. Me enteré que usted nació en Guayaquil. Así es. Pero habla bien. En la maternidad de Guayaquil. Pero habla bien quiteño. ¿Cómo entender eso que habla bien quiteño, bien serrano? Pero usted es guayaco, ¿cómo entiende eso? Es lo que vivió en Quito. Todos somos de alguna manera nuestras historias de vida. Yo vengo de un Familiares, hogar, claro, de un hogar que me formaron en valores, en cariño al Ecuador, como somos la gran mayoría de hogares y personas del Ecuador. Pero me tocó vivir en muchos países por el trabajo de mi padre. Ya. Y de alguna manera conecto con el sentimiento que pueden tener nuestras hermanas y hermanos migrantes, sin duda con una realidad diferente, porque cuando tú migras de una situación de vulnerabilidad. Yo fue por el trabajo de mi padre. Pero en ese caminar, claro, más tiempo he vivido en Quito y de alguna manera por eso el acento. Lo que sí, nadie me cambia es el gusto por la comida, Guayaca. el gusto por la comida guayaca. La costeña, ¿no? Bueno, a mí me encanta muchísimo la gastronomía ecuatoriana, pero el bollo, el encebollado, la guatita, el caldo biche, de manguera, un buen biche, platos manavitas, claro, la tonga, el biche, o sea, todo esto es lo que somos los ecuatorianos, que somos un país rico. Y mira que la gastronomía ecuatoriana es extremadamente rica, pero a veces no tan visibilizada. Y en preferencias peloteras de fútbol, solo el fútbol. Sin cuentos. Ya. No nos cuente. No te cuenteo, con total franqueza, no sigo al fútbol de clubes, pero no me pierdo un solo partido de la Tri. Entonces, en términos de clubes, antes de niño seguía al Nacional por el concepto, los puros criollos, eso es lo que me llamaba. Pero hoy en día, sí, disfruto del fútbol, pero francamente no estoy viendo todos los campeonatos de clubes. Vea, sin achacar y sin ofender a nadie, pero ¿qué les parece a usted la campaña de los borreguitos? ¿Cómo ve usted la campaña de los borregos de la Revolución Ciudadana? Fernando y Carlos, tiene? Mira, con total franqueza, te digo, sin cuentear, ¿por qué me meto en la política? Por amor al país, pero también por preocupación de una política que se sigue polarizando en el país. Yo no me meto en la política para criticar a nadie. Ya. Yo me meto en la política para llegar con las propuestas. Entonces, con esto lo que te digo es, más allá de lo que hagan los demás, que lo hagan, pero que comencemos a dejar un legado en la política. Los ecuatorianos somos mucho más que definirnos si estamos a favor o en contra en función de cualquier apellido, de cualquier político. Ya. Las personas somos transitorias, no nuestro país. Qué bueno. En cuanto... Soy democrático. Siga, Carlitos. Soy demócrata. ¿Qué estaría haciendo Javier Herbas ahorita si no estuviera en campaña? Bueno, ¿Qué hace un domingo en familia? estaría haciendo lo que yo más disfruto, pasar tiempo en familia. Estaría haciendo lo que la comodidad de las decisiones, tú lo dijiste muy bien, y eso sabemos los agricultores, hay que sembrar para cosechar. Yo he sembrado, yo no vengo de familia de empresarios, yo arranqué desde cero, desde la idea. Hoy en día doy mano de obra directa, plazas directas y ya prácticamente 500 personas. Entonces, claro, eso te puede dar el confort. Entonces, claro, podría estar en ese confort, pero no me puedo resignar a ese confort. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir cómodamente en un país que tú amas, que tú adoras, tu familia, porque somos familia, Sí. hermanas y hermanos ecuatorianos en un mismo lugar, en un mismo hogar, Sí. que es el Ecuador. Una sola sangre. Entonces no me puedo resignar. Entonces, claro, tú dirías, si la política del país estuviera a nuestro criterio bien conducida, estaría haciendo eso, que es lo que me daría mayor satisfacción, si tú quieres. Pero no me puedo resignar a ver cómo nuestro país se sigue deteriorando y por eso hago política. ¿Qué valor usted destaca más en una persona y cuál es el que más detesta? Que no A lo ver, soporta. Claro, el principal valor, la coherencia. Es decir, todos podemos tener Altibajos, ¿no? y sobre todo que seamos francos, que seamos coherentes. O sea, si es que a alguno de nosotros les gusta el trago, disfrutémoslo, pero no digamos que no tomamos. O sea, yo lo que voy es la coherencia. Y así disfrutamos de nuestra vida. O sea, decir Ya. lo que nos... ¿Y Eso es lo que yo más detesta? Mira, la mentira. La mentira que es que te digan algo y que el día de mañana te enteres que no lo están haciendo. Perfecto. Carlitos. Espera, que están pidiendo que te acomoden el micrófono. Ahí está, no me cuente, Conchita. No me cuente. Yo le digo Conchita. A ella y a ciertos más, ¿no? ¿Cómo así se animó o por qué se decidió? Sé que el mayor fuerte o la mayor importación que tienes es el brócoli,
La exportación. La exportación de brócoli. ¿Por qué? O sea, nadie quiere, a menos yo, que represento al pueblo en este caso, no me imaginaba que se podía hacer tanto dinero o una empresa a punta de brócoli. Claro. Mira, son muchas cosas, pero lo que de fondo, lo estructural, somos un país bendecido en términos de agricultura. Y eso es lo que hay que rescatar en el Volver Ecuador. al campo. Volver la mirada al campo. Si el campo va bien, el país está bien. Pero es la historia. Así Cuando el agricultor ecuatoriano está bien, el Ecuador está bien. Claro. Fernando, Carlos, no tienes que ser un agricultor para estar bien, si la agricultura del Ecuador está bien, porque es la economía fundamental. El sector de la economía que más empleos genera, directos e indirectos, es la agricultura. ¿Y cuál es el diagnóstico? Y el Ecuador vivió años antes del petróleo de la agricultura. Y mira cuando se hace una buena política pública, el impacto que tiene. Tuvimos un presidente, Galo Plaza, que él y su equipo se pusieron un objetivo y lo hicieron también con tanta visión y lo cumplieron, de convertir al Ecuador en el primer exportador mundial del mundo de banano, que hasta el día de hoy lo seguimos siendo, muchísimas décadas después. 1 millón de cajas de banano en 1951-52. Y al día de hoy lo seguimos siendo con todos los políticos que han tenido en abandono la agricultura, porque la agricultura todos hablan en campaña, pero claro, no la conocen, no la viven, no han sembrado. Pero la gran mayoría de ecuatorianos sí la conocemos porque tenemos directa o indirectamente que ver con la agricultura. La agricultura está en deterioro hace muchos años. El último censo agrícola que tuvimos en el año 2000, hemos perdido, por ejemplo, en arroz, que ahora dicen que para importar, Ese le iba a preguntar. teníamos 530,000 hectáreas en el año 2000. No hemos vuelto a tener censo, pero ya al día de hoy se habla que tenemos menos de 150,000 hectáreas. Estamos para atrás. Estamos para atrás. Es la historia de todo. El café. Producimos en el año 2000 2 millones de sacos. Hoy en día estamos produciendo menos de 180,000 sacos. Estamos importando café. ¿Y qué es la agricultura? Además de ser plazas de trabajo, ingreso de divisas a través de la agroexportación, equidad. La agricultura es equidad. Porque lamentablemente en ese abandono del sector rural hay tanta iniquidad y tanta pobreza, a tal punto que la agricultura también es evitar la migración, porque ¿qué pasa con el agricultor? Migra y deja el campo para ir a las urbes o, peor aún, para abandonar el Ecuador. Entonces, la agricultura es la oportunidad que sigue siendo postergada, que sigue siendo en abandono. Y en ese diagnóstico que te decía cómo nos hemos deteriorado, soya, maíz y una cantidad de productos, palma, ¿cuál es la solución? Porque sí la hay. Primero, política de semillas, política de gobierno, de política pública para darles a nuestros agricultores semillas que permitan tener una buena producción. Segundo, acceso al crédito. Almacenamiento, como en el caso del arroz, no teníamos ni un saco almacenado, ¿no? Y ahí hablas de comercialización. Claro. Porque, ¿cuál es la realidad? Podemos cosechar y sembrar todas las semanas del año teniendo riego. Pero bueno, hay cultivos que que dependen de la estación de lluvias, ¿no? ¿Verdad? Si es que no tienes riego. Entonces, ¿qué tenemos en el Ecuador en el caso del arroz? 2 épocas del año, fundamentalmente una, en la cual hay mucha cosecha y al no tener lo que tú mencionas muy bien, que antes lo teníamos y por eso podemos comparar cuando se hace bien, cuando no se hace bien. La ENAC. Claro. Había ENAC. Claro, para que puedas almacenar el arroz y así ayudas a que el agricultor tenga un buen precio cuando está cosechando, siendo que puede haber una sobreoferta, y el consumidor tenga un buen precio, que no se dispare cuando no estás en época de cosecha. Claro. Por eso es relevante el rol del Estado. Pero ¿qué es lo que te decía? Acceso al crédito, en pertinencia, es decir, en lo que debe ser. Te doy un ejemplo. El café. El café tiene un ciclo, desde que tú siembras, tú no cosechas, no recibes nada por 3 años. Y luego, entonces, ¿cómo deberían estar los créditos? Porque en general, cualquier actividad económica, tú recuperas tu inversión con un negocio bien llevado, acompañado, en 5 años. Entonces, para el café necesitamos créditos de 8 años, en donde los primeros 3 años no pagues ni capital ni interés. Y ahí tienes una familia que va a vivir dignamente y de manera sustentable, una economía sustentable que sale de su pobreza. Pero los créditos están fuera de la realidad, ¿no? Porque lo ahorcan al campesino. 30 años, 1% demagógico, además, si es que te dan. ¿Cómo lo encuentro en la papeleta el día que yo vaya a sufragar? ¿Dónde está usted? Aquí. Y en la papeleta lo veo. Dice que es la edad de Cristo. Claro, es un número 33. Lo veo primero, lo veo en medio, lo veo al final en la papeleta. ¿Dónde lo veo? En la papeleta nacional. Al final. Estamos al final, lista 33. Reto.
Renovación total. Entro a la papeleta y busco a la derecha. Ahí está. Así es. Entrando a mano derecha. Entrando a mano derecha. En la papeleta. En la papeleta. Chévere. Oiga, mi querido Javier, estamos en Guayaquil, sector La Chala, Leonidas Plaza, en este callejón. Callejón Sorpresa. Callejón Sorpresa, ahí dice Callejón Sorpresa. Sorpresa. Guayaquil está asediada de violencia y delincuencia. ¿Usted cómo ayudaría a Guayaquil en este tema? Bueno, todo el país ha quedado. Guayaquil, Durán, Todo el país. provincias. ¿Qué hacer con el Guayas, tema de seguridad? Esmeralda, Los Ríos. ¿Qué hacemos? Mira, es que la pregunta es la que yo me hago. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué nos llevan a la desesperación? Porque nos están llevando a la desesperación. Así es. A los ecuatorianos. Hay que hacer muchas cosas, porque los problemas que tenemos los ecuatorianos son estructurales. Por lo tanto, las soluciones tienen que ser integrales. Nadie nace delincuente. Nadie nace delincuente. El entorno los crea. Así es. Y Ha habido veamos, mucho abandono, ¿no? y veamos la social. historia de los delincuentes. ¿En dónde comenzaron? ¿Cómo comenzaron? Claro. En el abandono social, que lamentablemente, y lo decía, somos un país con muchísima inequidad. Yo les quiero dar el ejemplo de 4 cosas que tienen un muy alto impacto y a corto plazo, mientras logramos hacer cosas a mediano y largo plazo. Pero 50. ¿Perdón? 50. No me cuenté. Eso es lo que No me tenemos que cuenté, hacer. no me Que cuenté. no cuentemos a A nuestras ver. hermanas y hermanos ecuatorianos. Vamos por la primera. Policía Nacional, segunda, Fuerzas Armadas, tercera, Fuerza de Tarea Conjunta y cuarta, cárceles. Ya. Brevemente, Policía Nacional. Sistema carcelario. ¿ya? Hay que devolverle institucionalidad a la Policía Nacional. Y como sociedad tratemos bien a nuestros policías porque no lo estamos haciendo. Así es. No lo estamos haciendo ni siquiera en dignidad. Graduamos 8.500 policías. No tienen que dónde no dormir. tienen dónde dormir. ¿Dónde dormir? Así es. No le damos presupuesto, le desbaratamos a esa noble institución que es la Policía Nacional, porque lo que se gastó, lo que se conoce como el presupuesto codificado, lo que se gastó en el 2022 es mayor al presupuesto que se ha asignado para el 2023. No solo eso, subiste en gasto corriente 8.500 nuevos efectivos. Más sueldos. Desbaratas, o sea, te quedas sin poder tener gastos operativos y luego nos preguntamos, porque lo logramos ver, patrulleros que no tienen hay combustible, no hay patrullaje, así es. policías No que no tienen les damos chaleco. balas, no tienen práctica de tiro. Claro. ¿Cómo podemos aspirar para cuidar, para que la policía cuide la ciudadanía? Nosotros, como país, como Estado, cuidemos a nuestros policías. Segundo, Fuerzas Armadas. Hay que militarizar temporalmente, pero militarizar Las zonas más puertos candentes. marítimos Ya. y aeropuertos internacionales, porque la realidad es que este problema grave que se ha disparado en el Ecuador, que es el narcotráfico y microtráfico, narcotráfico en términos de país, Ya. microtráfico en términos interno, de familia, lo interno. de familia. ¿Cuántas Claro. familias lamentablemente están experimentando cada vez más tener algún miembro drogodependiente y lo que significa el drama que se está viviendo? Y ahí también quiero hablarte de salud pública, de cómo atender ese problema. Pero militarizar, y no para administrar, para brindar seguridad. Tercero, Fuerza de Tarea Conjunta, que es lo que tú estabas ahorita por mencionar, que es recuperar soberanía en territorios donde lo hemos perdido. Pero evidentemente esto es entrar a controlar esa zona, pero para hacer lo que queremos, porque este solamente es el primer paso, que no funcionaría si no hacemos el más importante, que es entrar con acción social. Oiga, la 33, ya venimos en un momento, no me cuente. Está en Guayaquil, ¿dónde más se va? Yo lo veo en la segunda vuelta, no me equivoco, siempre he tenido buen olfato con candidatos en su momento que nadie lo creía, y lo digo por 2 razones. Usted no ha hecho campaña, pero está primero en Cuenca, en Cañar, en Guayaquil los jóvenes hablan de usted. En Pichincha es una locura saber que Quito, que es una ciudad políticamente de muy buen criterio y que sabe votar, usted está bien. Y no estaba oficializada la campaña, es decir, usted está arrancando de cero, sin hacer bulla, usted ya estaba en los primeros lugares. ¿Cómo usted se ve en la segunda vuelta pasándola? Y le diría al pueblo, y ahora, como decía Abdalá, y ahora, Y ahora, ¿dónde va? ¿Cómo ve usted a Herbas? Usted, ¿cómo se ve en la segunda vuelta? bueno, y en primer lugar decirte, ¿por qué? Porque yo no he dejado de recorrer el Ecuador. Todos estos últimos más de 2 años, 3 años, he seguido recorriendo. ¿Usted ha estado Yo camino, recorriendo? Camino ¿Usted, por el usted Ecuador. ha seguido estos años? Total. O sea, calladito ahí. De hecho,
trabajo. La muerte cruzada Ya. me la enteré estando en una entrevista en Zamora Chinchipe. Yo seguía recorriendo el país, yo no espero a que me cuenten. Sí, es un Yo trabajo de voy, hormiga, veo, escucho. Hace falta muchas más conversaciones Claro. entre nosotros los ecuatorianos para justamente que no nos cuenten. Yo me veo en la segunda vuelta, es como yo veo el Ecuador. Yo veo el Ecuador que si tenemos una política pública que realmente esté con amor de patria, que lo tenemos, la gran mayoría, pero que lamentablemente la política, tristemente, no es el sentimiento que prima. Así es. Por lo tanto, yo lo que veo es un Ecuador productivo, una economía que se desarrolle de manera inclusiva, sustentable y productiva. Eso es lo que yo veo, lo que yo añoro, lo que Como yo su sueño. movimiento, renovación total. Hay que renovar la política del país, porque la realidad es que tenemos mujeres y hombres muy capaces, los tenemos, que sí le pensamos al país, que lo recorremos y lo pensamos, pero también que tenemos equipo. Y esto, te digo que es en este gobierno, sentido de urgencia, porque nuestro país no aguanta más. El 2025 es un incendio social si ahorita no tomamos rumbo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que lo estamos dando el todo. Como decían, quemar todas las naves. Bueno, es lo que estamos haciendo porque este es el momento. Esto no se va a repetir en nuestra historia, en nuestra generación al menos, Así es. para hacerlo bien. Y lo que queremos es hacerlo bien. Carlos. En el peor de los casos, en estas elecciones, no llegase, se lanzaría a las siguientes elecciones. Yo no me pongo en ese escenario, porque yo no quiero ver en deterioro al Ecuador. Por eso estamos trabajando y por eso le decía a Fernando, lo estamos dando el todo y el llamado, porque realmente aquí no estamos proponiendo un proyecto político, no estamos proponiendo un binomio, estamos proponiendo un proyecto de nación, de país. Al Ecuador lo levantamos. Este es un reto para todos los ecuatorianos, lo levantamos todos, Yo escuché en una, unidad. escuché una frase suya y la repito porque me gustó la frase. No es momento de aferrarnos a ideologías, sino de tener soluciones de acuerdo a las urgencias. Me gustó la frase. Y esa frase la acuño como parte de una seriedad en el compromiso real de lo que requiere el Ecuador, que desde la democracia que la tenemos desde 1979 con un magnicidio como fue el que ocurrió con Jaime Roldós, un soñador de un verdadero Ecuador unido como familia, Un gran presidente que un gran hablaba de unidad. presidente. Los dejo con esta frase que decía Jaime Roldós: el Ecuador no puede estar en la cola, el Ecuador jamás puede ser rebaño de nadie. Muchas gracias por venir. Y usted se ríe porque sabe a dónde voy. No lo tomen, no lo tomen mal los borregos, se los digo con cariño, pero esa frase la dijo Roldós. Fernando, y si me De permites un último mensaje, porque realmente, sin duda, hay mucho por hacer Con gusto. con la bendición de Dios, porque hay que pedir la Diríjase bendición de usted Dios. a los ciudadanos como se debe. Que Dios bendiga a nuestro Ecuador y que cada uno de nosotros demos el mayor esfuerzo porque el Ecuador lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Javier. Fernando, muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. No nos cuente. Chao. Chao.